Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta tarde noche para aprovechar al máximo tiempo, pues tenemos que acelerar un poquito dado que ya estamos en segundos parciales y la próxima semana nos corresponde realizar el del curso y entonces queremos avanzar con los puntos del programa. Se ve la presentación. Sí, licenciado, buena Licenciado, tarde. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, el tema que corresponde abordar esta tarde es lo relacionado al procedimiento común. El Código Procesal Penal vigente regula dos tipos de procedimiento. El procedimiento común, por un lado, que vamos a desarrollar esta tarde, y los procedimientos especiales o procedimientos específicos, que son aquellos que tienen un tratamiento especial, que tienen un procedimiento distinto o diferente al procedimiento común. Sin embargo, pues en su momento vamos a abordar lo relativo a ese tema. Hoy pues vamos a referirnos al procedimiento normal, al procedimiento tradicional del proceso penal. Y el procedimiento común está regulado a partir del artículo 285 al 463 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, al igual que la mayoría de códigos de otras legislaciones, generalmente no definen a las instituciones jurídico-procesales, sino únicamente a veces o generalmente lo que hacen es desarrollar el procedimiento, los requisitos, formalidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, para que tengamos una noción o tengamos el conocimiento de qué es el procedimiento común, pues en la presentación se expone una definición bastante sencilla de lo que es el procedimiento común. Y generalmente pues se dice que es el procedimiento normal u ordinario mediante el cual se desarrolla el proceso penal en las diferentes etapas o fases que integran o estructuran ese proceso penal. Es decir, que es por eso se le llama procedimiento común, que es el que viene a regular o a establecer la forma y manera en que se debe desarrollar un proceso penal. En términos generales, ¿ya? Por eso se dice también que es el procedimiento ordinario o común que establece el Código Procesal Penal, a diferencia de los procedimientos específicos o especiales que vamos a analizar en su momento. Entonces, como lo señalamos ya en una oportunidad, el procedimiento común está integrado por 5 fases o etapas del proceso. En primer lugar, encontramos digamos, el procedimiento preparatorio, que es la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Luego, el procedimiento intermedio, que es donde se discute la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presenta el Ministerio Público. Y estos procedimientos los vamos a analizar más adelante. Y el procedimiento del juicio oral y público es el famoso debate, donde también comparecen las partes y donde se va a discutir la responsabilidad y participación penal del acusado o su inocencia. Luego, el procedimiento de las impugnaciones, o sea, todos los recursos que el Código Procesal establece y los cuales están a disposición de los sujetos procesales para impugnar, para cuestionar, para refutar las decisiones judiciales que lesionen intereses o derechos de los sujetos procesales. Es decir, todos los recursos que las partes pueden promover para impugnar una resolución judicial, que puede ser un decreto, un auto, una sentencia, etcétera. Que también vamos a analizar los diferentes recursos que establece la ley adjetiva en relación a las impugnaciones. Y finalmente, el procedimiento de ejecución
o sea, digamos, la intervención del juez de ejecución en todos los derechos que le asisten y obligaciones que le asisten al condenado luego de haber sido, valga la redundancia, emitido una sentencia condenatoria en su contra, por medio de la cual se le impuso una pena y la está cumpliendo en el centro de detención que el juez de ejecución haya designado. Todos esos derechos que se derivan posteriores a la sentencia o a la condena del acusado, pues es materia de el juez de ejecución. Entonces, hemos establecido ya lo que es el procedimiento común, cómo debemos definirlo y cómo se integra, se estructura el proceso penal en Guatemala, que son las 5 etapas o fases que aparecen en la presentación y que, como lo señalé anteriormente, vamos a exponerlos con mayor detenimiento, con mayor amplitud, cuando corresponda de acuerdo al programa. Bien, en ese sentido, entonces, ya hemos establecido lo relacionado al procedimiento común y nos corresponde continuar con el contenido del tema. Se establece cuáles son los fines del procedimiento común. Sencillamente, la finalidad, el objetivo fundamental del procedimiento común es, como se señala en la presentación, la preparación de la acción penal pública a través de la persecución penal. O sea que el procedimiento común implica que el ente investigador, que el ente responsable de la investigación y persecución penal, que es el Ministerio Público, pues a través del proceso penal, el Ministerio Público está, digamos, recolectando medios de investigación y esos medios de investigación para, en un momento determinado, determinar la existencia del delito, la participación del sindicado en el mismo y todas las demás incidencias que conlleva, digamos, el estructurar el proceso penal. La preparación de la acción penal pública, es decir, de qué forma, de qué manera el Ministerio Público prepara, estructura, organiza esa acción penal, pues a través de la investigación que vamos a ver en la etapa preparatoria, que es a través de esa fase del proceso en que el Ministerio Público realiza, desarrolla la investigación tratando de recolectar todos los indicios, todos los medios de investigación que puedan relacionar al imputado con la comisión del hecho delictivo. Y eso, pues, digamos, la acción penal se va a desarrollar a través de la persecución penal, es decir, al desarrollarse el proceso penal. Y la finalidad y alcances de la persecución penal. En el artículo 289 del Código Procesal Penal claramente se establece cuál es la finalidad y el alcance de la persecución penal. Si pudieran, Magda, Leticia, apoyarnos con la lectura del artículo 289, por favor. O alguien que tuviera a la mano el Código Procesal Yo se lo Penal. puedo leer, licenciado. Por favor, Gustavo. El artículo 289, finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Bien, gracias, Gustavo. Claramente la norma jurídica que Gustavo leyó
prácticamente ahí también se está regulando el conocimiento de oficio que debe tener, que tiene el Ministerio Público. Señala tan pronto, dice, el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho punible por denuncia. Y el primer supuesto, pues cuando la víctima o el agraviado o cualquier persona pone en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un hecho punible. Y a partir de ese momento, pues la institución tiene la obligación constitucional y legal de iniciar la investigación, la persecución penal. O dice el artículo, o por cualquier otra vía fehaciente, ya cuando tenga noticia de la noticia criminal, sea del conocimiento de la institución a través de un medio televisivo, radial, escrito, hoy sobre todo en redes sociales, etcétera. Aunque en redes sociales, pues muchas veces las publicaciones o las divulgaciones de noticias o informaciones a veces no son verídicas, ¿no? Por eso la ley dice, o por cualquier otra vía fehaciente. Es decir, que al decir la ley vía fehaciente, que realmente exista cierta credibilidad y confianza en esa información para que el Ministerio Público proceda a iniciar la investigación. Entonces, la finalidad de la persecución penal, pues definitivamente es proceder a la investigación de la comisión de un hecho delictivo y también, digamos, tratar de resguardar los medios de investigación en la medida de las posibilidades, a efecto de que no se deterioren, no se pierdan, no se alteren, etcétera, etcétera. Y los alcances, pues, de la investigación, pues no solo implica la investigación, sino también de una u otra manera tratar de asegurar la presencia del posible o presumible imputado en el proceso penal. En cuanto a la finalidad y a los alcances de la persecución penal. También en cuanto a la extensión de la investigación. El artículo 290 del Código Procesal Penal impone la obligación al Ministerio Público de que su investigación debe ser objetiva, debe ser imparcial, debe ser apegada a la legalidad, a los principios de, podríamos decir, favor rey o en favor del imputado. Y que su investigación no debe concretizarse exclusivamente solo a recabar medios de investigación para determinar la responsabilidad del imputado, sino también esa investigación debe comprender medios de investigación que en un momento dado puedan favorecer al sindicado o al imputado. Si Jennifer Esther Calvillo nos puede apoyar con la lectura del artículo 290, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, con Buenas gusto. noches. Gracias. Artículo 290. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo. Ciudadano de de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer, sin estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para las definitivos e irreproducibles, lo requerirá enseguida al juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Muchas gracias, Jennifer. Bien, cuando la ley, el artículo 190, establece que la investigación, digamos, debe extenderse también para recabar medios de investigación a favor del imputado, es que pues no se persigue que solamente la búsqueda, la recolección de indicios o de medios de investigación única y exclusivamente vayan encaminados a probar
a demostrar la responsabilidad penal del sindicado. Por supuesto, esa es una función primordial del Ministerio Público. Sin embargo, la ley también le pone la obligación de que si durante la investigación el Ministerio Público establece o recolecta o como parte de esa investigación determina la existencia de medios de investigación que favorecen al imputado o que de una u otra manera puedan ser, digamos, útiles y pertinentes para la averiguación de la verdad y el esclarecimiento del hecho, pues también debe tomar en consideración esos medios de investigación. Es decir, que no solo debe, digamos, como se dice comúnmente, perseguirse, demostrar la responsabilidad penal del acusado. Por supuesto, la finalidad del Ministerio Público como parte de la investigación implica eso, investigar el hecho punible, determinar la responsabilidad o participación del imputado. Pero ello no significa así, en el desarrollo de esa investigación pueda determinar la existencia de medios de investigación que favorecen al imputado, pues lo debe tomar en cuenta, lo debe considerar y en su momento, para resolver la situación jurídica del imputado, tomarlos en consideración, actuando de una manera objetiva, de una manera imparcial. Recordemos que pues la justicia no es solo perseguir una condena, sino hacer justicia de manera que se actúe de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. Y también algo importante que establece el segundo párrafo de este artículo es que si hay una observancia del contenido de esa norma, pues hay una responsabilidad del funcionario fiscal o del funcionario responsable de la investigación en no acatar o no observar, no cumplir con lo que establece ese artículo. Y la misma ley señala que será considerada falta grave, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera existir al inobservar el contenido del artículo 290. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Todo bien, licenciado, de mi parte. Gracias, Henry. Bien, continuamos entonces con lo relativo Bien, en el desarrollo del proceso penal encontramos instituciones jurídicas que persiguen que el proceso penal pueda provisionalmente detenerse, por decirlo comúnmente, o evitar que el proceso penal se desarrolle de manera definitiva. Y por eso la ley en el Código Procesal Penal, en el artículo 291 al 296, regula los obstáculos a la persecución penal y civil. Cuando se habla de obstáculos a la persecución penal y civil, pues hemos señalado o señalamos en la presentación una definición. Y se considera que los obstáculos a la persecución penal y civil lo constituyen básicamente todas aquellas instituciones jurídicos procesales que tienen como finalidad impedir o postergar el ejercicio de la acción penal y la acción reparadora en el proceso penal. Es decir, que son medios o mecanismos que la ley ha puesto a disposición de los sujetos procesales para que sean promovidos o planteados ante el juez contralor de la investigación para, como se dice, impedir que el proceso penal prosiga o continúe y temporal, provisional o momentáneamente pueda ese proceso penal no continuar su curso. Y también la finalidad es que en un momento dado el proceso penal en forma definitiva ya no continúe su desarrollo.
Y dentro de estos obstáculos a la persecución penal y civil encontramos en primer lugar a la cuestión prejudicial, que está normada en el artículo 291 y 292. Y tal vez Henry Vinicio nos apoya leyendo el artículo 291 para ver más que todo en qué consiste la cuestión prejudicial y luego pues ilustrar con algunos ejemplos para mejor comprensión. Perdón, licenciado, fíjese que no tengo a la mano mi código procesal penal. Ya. Subirlo el vídeo, Mil disculpas, Lic. no se preocupe, 5 puntos menos para el segundo parcial. Perdone, lo que pasa es que no pensé que fuéramos a tener hoy clase. Perdón. No se preocupe. Miren, hablando al respecto, según las instrucciones de las autoridades y de coordinación, que los días en que no haya examen se debe impartir clase. Voy a leer, licenciado. Por favor. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regule la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y la requerirá. A su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Muchas gracias. Bien, la cuestión prejudicial, por eso se llama cuestión prejudicial, porque la finalidad de esta institución jurídico-procesal es evitar que un proceso penal que se inicia pueda continuar en virtud de que hay un asunto que tiene relación con, digamos, el hecho imputado o con el proceso penal que se está discutiendo en otra vía o en otra, digamos, rama del derecho. Lo que señalamos en la presentación dice que medio de defensa técnico que pretende la suspensión provisional o definitiva del proceso penal porque este depende de la resolución de un proceso o asunto independiente y de otra naturaleza, que puede ser civil, administrativo, laboral, etcétera, que tiene relación con dicho proceso. Vamos a citar un ejemplo para comprender mejor la cuestión prejudicial. Imaginémonos que en un juzgado de instancia civil o en un juzgado civil existe un proceso ordinario en donde se está discutiendo la propiedad de un bien inmueble, en donde dos partes aducen o argumentan tener derechos de posesión y propiedad sobre un bien inmueble. Y la pretensión en esta acción civil es que el juez, al dictar sentencia, establezca quién de las dos partes es el propietario de ese inmueble. Sí, y al mismo tiempo, una de las partes que se considera propietario promueve una denuncia ante el Ministerio Público imputándole a la otra parte el delito de usurpación, argumentando de que la otra parte pretende, digamos, por medios violentos o por medios de otra, digamos, arbitrarios, despojarlo de su derecho de propiedad. Entonces, prácticamente existen dos procesos. Por un lado, el proceso penal que está conociendo el delito de usurpación, y por otro lado, en el área civil está el juicio ordinario donde se está discutiendo la propiedad y la posesión de ese inmueble. Entonces, al iniciarse el proceso penal,
contra el sindicado a quien se le atribuye el delito de usurpación, este puede promover él directamente o a través de su abogado defensor una cuestión prejudicial, aduciendo de que en materia civil se está discutiendo la posesión y propiedad de ese inmueble. Y que en tanto el juez civil no dicte sentencia por medio de la cual declare quién es el propietario y poseedor del inmueble, pues no puede en un momento argumentarse penalmente que él está usurpando o pretende usurpar esa propiedad. Entonces, plantea la cuestión prejudicial bajo el argumento señalado y la pretensión es que ese proceso penal ya no continúe. Y pues provisionalmente podríamos decir, o temporalmente, ese proceso penal no siga su curso y es con el objetivo de esperar a que el juez civil dicte sentencia y declare, digamos, quién es el poseedor de ese inmueble. O pudiera ser también, digamos, como se dice que es un asunto administrativo, pues pudiera darse también el caso de que contra un funcionario público o empleado público se está pretendiendo o se ha promovido una denuncia por un hecho delictivo cometido en el ejercicio de su función, pero al mismo tiempo, en la vía administrativa, la institución donde labora inició un procedimiento administrativo para determinar si la acción y la conducta de esta persona puede ser encuadrada o subsumida en un hecho delictivo. Entonces, ahí también se podría promover una cuestión prejudicial, es decir, con el propósito de evitar que el proceso penal continúe o, en su momento, si la cuestión prejudicial es declarada con lugar, pues el proceso penal prácticamente ya no podría continuar. No sé si queda claro esto, compañeros. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Quiénes pueden promover la cuestión prejudicial? Pues dice cualquiera de las partes, el imputado, el defensor, Ministerio Público, creyente esivo, si hubiere en el proceso. Y el trámite, pues el trámite se da en forma de los incidentes, de acuerdo al artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Gustavo Álvarez, usted es el que trabaja en tribunales, ¿verdad? Un juzgado. No, licenciado. No, perdón. Yo me recordaba que alguien, para ver si, como alguien me había mencionado que trabajaba en un juzgado de primera instancia penal, no sé si es de esa sección o de la otra, para ver qué otros ejemplos podrían. Sí, José Eduardo Flores. Soy yo, Nick. Ustedes, sí, aprovechando su experiencia y, digamos, su labor en el tribunal o en el juzgado, ¿por qué otras cuestiones si han planteado o es muy frecuente el planteamiento de la cuestión prejudicial? Cuestión prejudicial. Yo he visto cuestiones prejudiciales cuando hay algún embargo por la vía civil de cuentas y aparte quieren iniciar un proceso penal. No recuerdo exactamente por qué fue una cuestión prejudicial. Yo creo que era por un delito de estafa. Entonces, de primero por la vía civil habían embargos de cuentas y posterior a eso iniciaron el proceso por la vía penal por el delito de estafa. Sí, gracias, José Eduardo. Y como les decía, generalmente pues la idea de la cuestión prejudicial es evitar que un proceso penal siga su curso cuando está pendiente de resolverse otro asunto en otra vía, civil, laboral, administrativa, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a los efectos
de si se declara con lugar una cuestión perjudicial. Es decir, cuando digo se declara con lugar, cuando el juez la admite, la acepta, luego del análisis respectivo y de los medios de investigación presentados, pues él decide que en efecto, si se dan los elementos, los requisitos para declarar con lugar esa cuestión prejudicial que ha sido incoada por cualquiera de los sujetos procesales. Entonces, uno de los efectos es que la suspensión provisional del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Planteada la cuestión prejudicial y el juez le da trámite, pues entonces el proceso penal se detiene y no sigue su curso temporalmente. Y si se resuelve aceptando la cuestión prejudicial al final, cuando el juez dicte su resolución, luego del incidente respectivo, entonces ya si se declara con lugar, prácticamente el proceso penal ya no continúa su diligenciamiento. Luego se habla de la libertad del sindicado si éste se encontrara privado de su libertad o detenido. Y también el hecho de que se plantee una cuestión prejudicial, si hay diligencias de investigación urgentes, pertinentes y útiles, que no admitan demora, dilación o atraso, pues se deben practicar. Y luego dice, si se declara sin lugar la cuestión prejudicial, pues el proceso penal continúa. ¿Por qué? Porque pues luego del análisis de rigor, pues determinó que era improcedente declararla con lugar y como consecuencia, pues el proceso penal debe continuar. Bien, otras formas, permítanme, vamos a ver aquí. Bien, otra de las maneras o formas de que las partes puedan temporal o en forma definitiva impedir la prosecución del proceso penal es el antejuicio. Y el antejuicio, pues, lo regula el artículo 293 del Código Procesal Penal y específicamente la ley en materia de antejuicio. El Código Procesal Penal es muy escueto en relación a esta garantía constitucional, pues únicamente establece un artículo y únicamente pues hace referencia a que, digamos, todos los funcionarios, o no todos, sino algunos funcionarios o empleados públicos que gozan de esa garantía, pues no pueden ser sometidos a proceso penal sin que previamente se haya declarado con lugar, formación de causa, y que pues se faculte al ente investigador realizar la persecución penal contra el imputado o el funcionario dignatario público contra quien se promovió el antejuicio. Sin embargo, la ley en materia de antejuicio es la que establece la competencia, el procedimiento de el antejuicio. Realmente es una ley bastante resumida, únicamente con 23 artículos, y ahí se establece en qué casos, pues, quiénes gozan del derecho de antejuicio, qué órganos jurisdiccionales son los competentes para conocerlo, cuál es el procedimiento a seguir, la decisión, etcétera, etcétera. Bien, el antejuicio. El antejuicio, pues ya como ustedes saben, y es un derecho y es una garantía constitucional que consiste en el derecho que tienen algunos funcionarios públicos de no ser sometidos a proceso penal ni a ser investigados sin que previamente se declare con lugar el antejuicio promovido en su contra. Es decir, que si contra un funcionario público o empleado
generalmente son funcionarios y dignatarios los que gozan de antejuicio. Si promoviera alguna denuncia sin que se agote el antejuicio, pues obviamente no podría procederse, porque le estaría vulnerando esa garantía constitucional. Entonces, sin embargo, pues la ley establece que algunas limitaciones en cuanto a este aspecto. Y veamos cuáles son esas limitaciones. Si alguien, por favor, le pudiera dar lectura del artículo 293. Por favor. Artículo 293. Antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio, a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. Lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Gracias. Sí, en efecto, digamos, la regla general es que no se puede promover ninguna investigación ni persecución penal contra un funcionario o un dignatario que goce de esa prerrogativa o de esa garantía. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece ciertas acciones o ciertas diligencias para fundamentar el requerimiento de antejuicio. Porque un antejuicio no se puede promover sin que exista un fundamento o que exista algunos indicios que fundamenten la promoción del antejuicio. Y la ley dice, retomando la lectura del artículo 293, dice, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponde, con un informe de las razones que justifiquen el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, etcétera. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Sin embargo, en esta parte luego dice, y solo se practicarán los medios de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Es decir, que podríamos pensar en algunas diligencias o actuaciones administrativas o cualquier otra investigación que no revista la característica de penal, es decir, que no tenga matices penales, sino que, digamos, esa investigación, como les decía, podría ser administrativa, recabando algunos documentos o indicios o medios racionales que le permitan en un momento dado a la autoridad que va a conocer ese antejuicio creer que sí hay una posible comisión de un hecho delictivo. Entonces, ya esto ha dado mucha discusión, ha generado mucha discusión en la práctica, porque en primer lugar, el artículo 193 y la misma ley de antejuicio también señala que, por un lado, se afirma que no todo funcionario o dignatario que goce de esa garantía constitucional no puede ser perseguido ni investigado penalmente. Sin embargo, la discusión se da aquí en esta parte que dice que sí se puede, digamos, practicar, dice, y solo se practicarán los de investigación, cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Que eso puede dar lugar a una confusión, ¿verdad? De que en aras de justificar el antejuicio se pueda incurrir en una investigación penal. O sea, es una línea bien, bien delgada la que hace esa diferencia entre actos propiamente de investigación penal y actos que no revisten características penales.
Y la ley pues dice que hay que actos o actuaciones o diligencias que justifiquen, que fundamenten, que respalden la petición de antejuicio. Como les decía, esto en la práctica pues ha generado un poco de discusiones y de distinciones. Y en cuanto a las facultades, dice, ya lo señalamos, ¿verdad?, que es permitido realizar actos de investigación cuya pérdida es detenida. Es decir, si un funcionario público sabe que su conducta puede recaer en un hecho delictivo, puede desaparecer, puede sustraer, puede destruir esos indicios o esas evidencias que puedan justificar el antejuicio en su contra. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciado. Gracias. Bien, encontramos también como otros obstáculos a la persecución penal y a la persecución civil o reparación digna, las excepciones. Y básicamente, pues las excepciones son medios, como dice la definición, que son mecanismos de defensa que la ley otorga al imputado para oponerse a la persecución penal o a la acción reparadora iniciados en su contra. Aunque realmente las excepciones pues no solamente las puede plantear el imputado, también su defensor y también el Ministerio Público o el querellante, cualquiera de los sujetos procesales. Ya, pero generalmente las hace el imputado, ¿verdad? Porque o su defensor, porque la finalidad pues es, como decíamos inicialmente, es pretender que el proceso penal en forma provisional o en forma definitiva ya no continúe su desarrollo por las razones que hemos señalado hasta el momento. Entonces, el planteamiento de excepciones en el desarrollo de un proceso penal, pues son, como dice la ley o la doctrina, son mecanismos de defensa que la ley otorga al imputado para oponerse a la persecución penal o a la acción reparadora iniciados en su contra. Por eso es que también las excepciones se incluyen como obstáculos a la persecución penal. El Código Procesal Penal admite 3 clases de excepciones. En el artículo 294 dice: las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil los siguientes motivos. La excepción de incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces, acá tal vez es importante señalar acá que cuando se dice que las excepciones son mecanismos de defensa que la ley otorga al imputado, pues también ya hicimos la aclaración que se puede también plantear por los demás sujetos procesales, entiéndase Ministerio Público, querellantes, si es que figura dentro del proceso penal. La excepción de incompetencia. La excepción de incompetencia tiene una íntima relación con las cuestiones de competencia que ya analizamos en su momento, es decir, con la declinatoria y la inhibitoria. Y la excepción de competencia, pues la puede promover cualquiera de los sujetos procesales, y la pretensión de promover la excepción de competencia o se plantea la misma cuando se estima, se considera que un juez o incluso el Ministerio Público no es el competente para conocer el proceso penal. Si es en relación a un juez, pues el ministerio, digamos, el juez
digamos, por ejemplo, en un delito, como señalábamos, un delito de asesinato, o un delito de robo o secuestro, que está conociendo un juez que no es competente, un juez de paz, por ejemplo, o pensemos en un delito, un hurto, lo está conociendo un juez de paz y por la pena asignada al delito, pues no es competente el juez de paz, sino el juez de primera instancia, por la pena. Entonces se plantea la excepción de incompetencia con la finalidad de que el juez que está conociendo deje de conocer porque no es competente para conocerlo. Y la incompetencia procede por razón de, en este caso, por territorio y también por razón de el tipo penal. Recordemos que el Código Procesal Penal establece las competencias de los órganos jurisdiccionales y obviamente, de acuerdo al artículo 44, un juez de paz no puede conocer un delito de hurto por la pena asignada porque rebasa los 5 años. Y también puede ser por territorio. Pensemos que el hecho delictivo se cometió en el departamento de Quetzaltenango y lo está conociendo un juez de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala. Obviamente el juez de la ciudad de Guatemala no es competente para conocerlo porque el hecho delictivo se cometió en la ciudad de Quetzaltenango y quien debe conocerlo es el juez de primera instancia de Quetzaltenango. Entonces, esa es la excepción de incompetencia, que cualquiera de los sujetos la puede promover, la puede plantear, argumentando que el juez que está conociendo el proceso o que tiene el control jurisdiccional de ese proceso no es competente. Por las razones que yo les argumentaba, por el delito, por la pena y por el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Luego encontramos la excepción de falta de acción. La excepción de falta de acción básicamente procede cuando la acción penal no puede promoverse, por un lado, o no puede proseguir por surgir un impedimento u obstáculo legal, ¿ya? Por ejemplo, bueno, antes de dar ejemplo, también se puede decir que la excepción de falta de acción puede darse o procede cuando la acción fue iniciada, no fue iniciada legalmente. No puede proseguir porque surge también un impedimento legal para que pueda el proceso penal continuar. Y por ejemplo, una excepción de falta de acción podría promoverse en el caso de un antejuicio. Por ejemplo, si no se podría promover una acción penal en contra de un funcionario o dignatario que goce de antejuicio sin que previamente se haya promovido el antejuicio y sea declarado con lugar el antejuicio y como consecuencia con lugar a formación de causa penal e investigación contra el funcionario. También podría ser falta de acción cuando, por ejemplo, digamos, no podría iniciarse la acción penal por parte de oficio, por parte del Ministerio Público, cuando se trata de un delito que requiere instancia particular, ¿ya? Porque previamente a que el Ministerio Público pudiera iniciar la acción penal, pues es necesario que la víctima o el agraviado presente la denuncia o la querella para que el Ministerio Público pueda proceder a la investigación. Y en cuanto a la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, pues para que se puede promover o plantear esta excepción cuando concurra una o varias de las causales establecidas en el artículo 32 del Código Procesal Penal. Y retomando esas circunstancias, pues veamos lo que
establece el artículo 32 del Código Procesal Penal. Si alguien que tenga a la mano su código, por favor, le pudiera dar lectura. La persecución penal se extingue por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por pago del máximo previsto para la pena de la multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de los delitos sancionados solo con esta clase de pena. Por el vencimiento de plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. Por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependen de ella. Por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. Por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Ya. Gracias. Bien, entonces, digamos, si un proceso penal se está desarrollando y puede devenir y durante su trámite puede surgir o emerger una de estas causales que establece el artículo 32, imaginémonos que fallece el sindicado, pues puede plantearse una excepción de extinción de la persecución penal, toda vez que no puede proseguir el proceso penal cuando el imputado ya falleció. ¿Ya? Y recordemos que la acción penal es personalísima y no puede trascender hacia otras personas. O bien por amnistía, por prescripción, cualquiera de las causales que establece el artículo 32, que puede ser una o varias, pues se puede promover también la excepción de la persecución penal. Bien, luego encontramos, aparte de estos aspectos, encontramos también, en cuanto a las excepciones, su trámite. Dice el planteamiento. Veamos el artículo 294. Diego Samuel nos puede apoyar con la lectura del artículo 294. Con gusto, licenciado. 294. Por favor. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. Número 1, incompetencia. Número 2, falta de acción. Y 3, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promover. Sí. Bien, en el artículo 295, por favor. Okay. Artículo 295. Trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición de excepciones en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Bien, entonces en el artículo 250, en el 150 bis que habla de los incidentes, y el artículo 195 se establece el trámite, ¿no? El procedimiento preparatorio por la vía de los incidentes, sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas en el procedimiento preparatorio podrán interponerse en el procedimiento intermedio. Y ya señalamos ahí que las
El trámite, pues, lo regula el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Voy a dudas, argumentos. Bien, ¿qué efectos tiene, digamos, el planteamiento de las excepciones? Si por favor alguien le da lectura al artículo 296. Si quiere yo, licenciado. Por favor. Artículo 296, efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponda. De incompetencia, dice, aquí más que todo se refiere a la excepción de incompetencia, que será resuelta, dice, antes de cualquier otra. ¿Y por qué razón? Porque, digamos, si se plantea una excepción de incompetencia y cuyo argumento es que el juez que está conociendo el proceso no es competente, pues debe resolverse inmediatamente. ¿Por qué razón? Para evitar que el juez siga realizando diligencias o siga emitiendo decisiones o resoluciones judiciales al no ser competente. Por eso es que dice la ley, en ese sentido, dice la cuestión de incompetencia será resuelta antes de cualquier otra, con la finalidad de evitar que el juez continúe conociendo el proceso y decidiendo sobre los planteamientos o requerimientos que le formulen los sujetos procesales. Y aquí también la ley dice, si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Esto en caso de que existan varios imputados o sindicados, etcétera, etcétera, y que eso implique una múltiple persecución o, digamos, simultánea. O también se refiere a que exista persecución penal en otros órganos jurisdiccionales y determinar quién de los órganos jurisdiccionales debe continuar conociendo el proceso. Y luego la segunda parte se refiere a la falta de acción. Dice, si se declara la falta de acción, se archivarán los autos. Es decir, cuando la ley dice se archivarán los autos, hace referencia a que el expediente se archiva. ¿Ya? Porque no hay, digamos, no hay legitimación procesal para, por ejemplo, alguien que por ejemplo, que hay alguien, una persona presente una querella por delito de acción privada sin ser víctima o sin ser agraviado, o no lo haga su representante legal. O sea, no podría pues iniciarse una acción penal ahí porque no cumple con el requisito de que en delitos de acción privada única y exclusivamente el agraviado o su representante legal puede promover esa acción. Entonces, si se declara con lugar la falta de acción, pues obviamente el expediente se archiva y ya no continúa el proceso. Dice, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, ¿ya? Pues eso es una excepción, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento aquel a quien afecta.
La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Y luego en la parte final dice, en los casos de extinción de responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará de manera según corresponda. Si la excepción de suspensión de la persecución penal es admitida por el juez ante quien se formuló, la declara con lugar, el efecto es que se dicta el sobreseimiento. Y el sobreseimiento consiste en que ese proceso penal se archiva y no podrá promoverse nuevamente por el mismo hecho contra el mismo imputado. ¿Ya? O se rechaza la demanda si es en la vía civil, en cuanto a la responsabilidad civil. Y luego, finalmente, pues encontramos ya acá, pues lo que aquí prácticamente hacemos un deslinde o dividimos el contenido del artículo 296, en donde a lo que ya se le dio lectura y a lo que hace un momentito yo expliqué, que señala que si se declara y se la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen. Si es que, digamos, hubieran varios sujetos interviniendo en esa situación. Ya, imaginémonos que se presenta una querella por delito de acción privada en donde varios sujetos o varias personas la presentan. Y pudiera darse el caso que en esa querella sí hay 2 o 3 víctimas y por otro lado hay personas que también comparecen en esa querella, pero que no son ni agraviados ni víctimas. Entonces, en esos casos se deslinda o se desliga de esa acción a ellos por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, con los que sí reúnen los requisitos, pues continúa la acción. Y ya luego lo que se decía de la extinción de la responsabilidad penal o la pretensión civil, en cuanto a la acción penal, pues se declarará el sobreseimiento, y en cuanto a la pretensión civil, se rechaza la demanda que se ha promovido en la vía civil por la reparación digna reclamando daños y perjuicios, o que en este caso es la pretensión civil. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciado. Sí, Gabriela. Ay, licenciado, tal vez va a ser una pregunta un poquito boba, pero sí tengo la curiosidad. No, aquí todas las preguntas son importantes. Estas son las excepciones que uno como abogado viene y plantea, ¿sí? Así es. Pero, por Así es. ejemplo, me cabe la duda, ¿puede venir un juez y decir, miren, esto no es de mi competencia por A, B y C, por tanto me excuso? ¿O Sí, debe sí. esperar a que uno plantee esto? No, puede hacerlo de oficio si es evidente que existe o concurre alguna de las circunstancias, pues él de oficio puede, incluso en cuanto a la incompetencia. Imaginémonos el ejemplo que yo les planteaba, que se presenta, digamos, ante un juez de paz penal, se está pretendiendo iniciar un proceso penal por el delito de hurto. El juez inmediatamente, que es conocedor de la ley, inmediatamente debe él excusarse o de inhibirse de conocer ese proceso, porque primero, pues él sabe que no es de su competencia por la pena asignada al delito. ¿Ya? Que lo debe hacer, o que en el otro caso, que un juez de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala se inicia un proceso penal en su jurisdicción, en su tribunal o en su juzgado, y el delito fue cometido en el Petén. Si está claramente determinado que el hecho delictivo se cometió en Petén, ahí se consumó, pues inmediatamente el juez de la ciudad de Guatemala debe de inhibirse, porque no es competente por el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Y lo lógico, lo inmediato es que se haga de oficio, en este caso, si el juez inmediatamente determina que no es competente para conocer un proceso.
¿Ya? Entonces, debe de él actuar o accionar de oficio. Y por supuesto, si no lo hiciese, pues entonces las partes, al tener conocimiento de esa situación, pues deben promoverla también de manera inmediata. Buenas noches, Lick. Perdonen la pregunta. Si, Diga. digamos, en un caso hipotético, un juez, digamos, de primera instancia, penal, le asesinan a un hijo, digamos, o me matan a un hijo, y llega a su judicatura, digamos, el sindicato, o él tiene que llevar el proceso, ¿se debe de inhibir? ¿La ley le prohíbe eso directamente? Sí, digamos, sí, o las porque... partes lo tienen que hacer, digamos. Sí, es una de las causales que establece la ley de derecho judicial, porque hay un interés directo y personal, porque él no podría ser objetivo, no podría ser imparcial, porque digamos, digamos, ahí sería juez y parte. Si vemos al artículo 122 de la ley de memoria judicial, si la tiene ahí a la mano, por favor, vea el artículo 122, literal A. 122, literal A. Sí, ser parte en el asunto. Perfecto. Dice, pero lea todo el artículo. Ok, dice, impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. A, ser parte en el asunto. B, haber sido juez. Alguno de sus parientes. Ajá. Sí, hasta ahí ser parte en el asunto, ¿ah? O también en la literal C, dice tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Y luego el D también, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Entonces, en el caso que usted plantea, sí hay impedimento. Bien, Gracias, ¿alguna intervención más? No sé si Gabriela quedó la respuesta, satisface la pregunta que hizo. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Bien, compañeros, entonces si no hay dudas, pues yo creo que para que todavía puedan ir a estudiar para el examen de mañana, concluimos nuestra clase de esta noche. Y pues ya el jueves, que es nuestra última clase previo al examen, al segundo parcial, hablamos el día jueves del examen, contenido, metodología, etcétera, etcétera. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bien, entonces, feliz noche y buen descanso. Nos vemos el jueves. Nos vemos, Buenas licenciado. noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas noches, buen descanso. Feliz noche, licenciado José Buenas Milcar. noches, gracias, igual. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muy buena noche, buen descanso.